Muy buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a este programa In Vitro en Libertad. Son las 7:05 y como cada miércoles estamos pues aquí al pie del cañón. Dar la bienvenida como siempre también a nuestra colaboradora habitual, la doctora Enriqueta Garijo, directora médico del Instituto Madrileño de Fertilidad, IMF. Muy buenas tardes. Hola Paco, hola oyentes. Y como digo, como cada miércoles, dispuestos a pasar una hora hablando de infertilidad, hablando de reproducción asistida. Hoy vamos a tener con nosotros el placer de hablar con el doctor Alberto Pacheco, director de Andrología de IBI Madrid, y tendremos también en nuestra mesa y en nuestros micrófonos a la doctora Ángeles Manzanares, coautora de uno de los estupendos libros que hay publicados sobre hábitos saludables. Ella nos contará de qué va este libro, y especialista en reproducción asistida también del Centro FIB Madrid. Así que con todos ellos comenzamos este miércoles 1 de octubre nuestro programa de In Vitro en Libertad. ¿Tienes problemas para quedarte embarazada? Ahora cumplir tu sueño de ser madre es más fácil. Ven a conocer la nueva clínica de reproducción asistida EasyFib en Alcalá de Henares. Tenemos las mejores técnicas de reproducción a los mejores precios. Estamos en Miguel de Unamuno 27, frente al Centro Comercial Alcalá Magna, o llama al 91 564 33 31 y pide cita. EasyFib 91 564 33 31. Aclara Biomédica, asesoría de calidad para clínicas y laboratorios de reproducción asistida. En Aclara somos asesores para profesionales de la reproducción. Te ayudamos a optimizar todos los recursos a nivel técnico, científico y empresarial. Auditorías externas y todo lo que necesite tu centro de reproducción asistida. Teléfono 910-259-575. Pues ahora sí, comenzamos ya con nuestro primer invitado. Todo un honor tener hoy al doctor Alberto Pacheco, director del Laboratorio de Andrología de la Clínica IBI de Madrid. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Y bueno, como especialista yo creo que en patología masculina en cuanto a infertilidad, vamos a aprovechar y queríamos conocer, sobre todo ya para abrir este primer bloque, hemos hablado muchas veces, la semana pasada hablamos con un poquito más de detalle de las causas de infertilidad femenina. El hombre muchas veces estamos un poquito más relegados en estos temas, pero bueno, ¿cuáles son las principales causas de infertilidad masculina que sufrimos? Bueno, existen distintas causas muy variadas, porque como bien sabemos, la infertilidad masculina es muy dependiente un poco del estado físico que tiene el individuo en un determinado momento, pues la producción de espermatozoides es constante. Pueden ser causas genéticas, puede estar debido a causas genéticas, es decir, heredadas de nuestros padres y que impidan producir espermatozoides. Pueden ser también debido a causas hormonales, a un déficit, por ejemplo, de testosterona, es decir, deficiencias en la producción de determinadas hormonas masculinas fundamentales para producir espermatozoides. Puede ser debido también a tipos anatómicos, urológicos, es decir, asociados a alguna patología urológica, o por supuesto también puede ser debido a determinados factores externos, o bien toma de fármacos, medicamentos o factores ambientales y más. Entiendo también que la principal forma de averiguar o por lo menos empezar a averiguar causas de infertilidad masculina son las pruebas que se hacen. El seminograma es la prueba, yo creo, básica y obligatoria por excelencia. Pero exactamente qué es el seminograma y qué vamos a encontrar, qué datos nos va a aportar. Bueno, efectivamente, el seminograma es una prueba fundamental dentro del análisis de la fertilidad masculina. No es la única, es decir, siempre tiene que estar apoyado por una anamnesis, un correcto estudio del varón, y también apoyado por una exploración urológica, que a veces es muy importante y no se tiene en cuenta. Pero desde el punto de vista del laboratorio, el seminograma es la pieza fundamental, es el análisis básico. Consiste en analizar un eyaculado
de un individuo en un periodo de abstinencia que tenga en torno a las 3-7 días para poder analizarlo de la mejor manera. Y en ese eyaculado lo que vamos a ver básicamente son cuántos espermatozoides tiene, es decir, la cantidad de espermatozoides y distintos aspectos de la calidad espermática, es decir, si se mueven, qué forma tienen y otros parámetros básicos. Con ello lo que vamos a obtener es pues como una visión de cómo está funcionando la producción de espermatozoides, cómo está funcionando el testículo en el varón en ese momento determinado. O sea, podríamos decir que los 3 parámetros básicos que se intentan averiguar mediante el seminograma serían eso: el recuento, la movilidad y la morfología, lo más importante. Efectivamente, es lo más importante. Esos 3 parámetros es con lo que se establece el diagnóstico, con lo que se le pone la etiqueta a ese seminograma y con lo que luego posteriormente se puede hacer pues una valoración de cuál es la posibilidad para hacer un tratamiento de reproducción asistida, con la cantidad de espermatozoides, la movilidad, el porcentaje de espermatozoides que se mueven y que pueden avanzar, que sería lo óptimo, y la morfología, es decir, la forma que tiene el espermatozoide dentro de ese eyaculado. Junto con el seminograma, en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en los centros de reproducción, se hace otra prueba que, dependiendo de la persona, del profesional o del centro, recibe distintos nombres, algo que a veces marea también mucho a los pacientes. Es decir, la capacitación espermática, el REM, prueba de selección. ¿Cómo se llama realmente y qué significa? Bueno, es verdad que cada centro un poco lo llama. Realmente lo idóneo sería llamarlo prueba de selección espermática, porque la capacitación es un proceso fisiológico que no se realiza al 100% cuando tú utilizas esta técnica. Es la capacitación espermática, o como se llama, o la prueba de selección espermática, como a mí me gusta llamarlo, lo que hacemos es, dentro de ese eyaculado, eliminamos aquellos espermatozoides que no tienen movilidad, aquellos espermatozoides muertos o aquellas células que también se encuentran en un eyaculado y que nos van a impedir o que van a dificultar luego el tratamiento de reproducción asistida, y nos quedamos con los espermatozoides óptimos, que es los espermatozoides móviles, es decir, lo que se llama espermatozoides progresivos. Entonces es una prueba de selección espermática porque seleccionamos aquellos espermatozoides teóricamente aptos para luego poder hacer un tratamiento de reproducción asistida. Es el famoso REM que a veces se ven en los informes y que tampoco es muy difícil de explicar. Pues el REM viene de las siglas recuperación de espermatozoides móviles, es decir, de la muestra inicial que yo tengo en el eyaculado, cuántos espermatozoides móviles he podido recuperar, y es un dato que sirve de ayuda o de guía para poder luego establecer el mejor tratamiento de reproducción asistida. O sea, que podríamos decir también que es casi como un ensayo para los propios espermatozoides, para valorar cómo se van a comportar cuando los necesitamos. Efectivamente, porque es una prueba diagnóstica, entre comillas, porque no nos da un valor diagnóstico en sí, pero sí que nos va a decir un poco en ese individuo cuántos espermatozoides vamos a poder recuperar en un eyaculado normal, y con esos espermatozoides son con los que vamos a poder trabajar para una técnica de reproducción asistida, de tal forma que si no llegamos a un mínimo, pues por ejemplo no podríamos hacer una inseminación, que es la técnica de reproducción asistida que más espermatozoides necesita. Si tenemos menos espermatozoides, recuperamos menos, es decir, si el REM es más bajo, pues tendríamos que decantarnos por otras técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro o incluso pues una microinyección. Es decir, que el REM nos ayuda un poco a dirigirnos a la técnica de reproducción asistida más eficaz o con mejor probabilidad de éxito, siempre desde el punto de vista masculino. Por supuesto, hay que tener en cuenta también el valor femenino. En esta selección de espermatozoides que nos estás comentando, ¿qué técnicas hay para poder hacer esta selección? ¿Se hace siempre de la misma manera? ¿Hay distintos métodos para poder seleccionar? Porque hay veces que hay gente que se estará preguntando cómo puedo yo coger los espermatozoides, células minúsculas, para luego aprovecharlas en los tratamientos. ¿Cómo se hace eso en un laboratorio? Pues, aunque parezca mentira, son técnicas muy sencillas y aprovechamos a las propias características del espermatozoide. Es decir, el espermatozoide, su función fundamental es moverse para alcanzar el óvulo y poder fecundarlo. Pues esa propiedad, esa movilidad del espermatozoide es la que utilizamos nosotros un poco para seleccionarlos. Teóricamente, el espermatozoide que mejor se mueva es el espermatozoide que más posibilidad de fecundar va a tener, o teóricamente debería tener mayor probabilidad de fecundar. Pues eso es lo que hacemos en el laboratorio. Se utilizan unas técnicas que se llama SWIMAP, que a lo mejor los oyentes lo pueden conocer, que esa técnica simplemente lo que hacemos es poner sobre una muestra de semen que la hemos concentrado inicialmente, ponemos
un medio de cultivo, es decir, rico en nutrientes, de tal forma que aquellos espermatozoides con mayor capacidad de movimiento, aquellos espermatozoides que pueden moverse con mayor fuerza y con mayor progresión, pues van a llegar antes al medio de cultivo. Es decir, que pasado un tiempo, en un tiempo corto, recuperamos ese medio de cultivo y en ese medio de cultivo encontraremos aquellos espermatozoides, digamos, con mejor movilidad. Hay otra técnica que también se utiliza mucho, que es el gradiente de densidad. Ahí lo que ponemos es, digamos, es otro medio, pero en este caso no es un medio de cultivo rico, sino que es un medio que dificulta el movimiento de los espermatozoides, de tal forma que les cuesta avanzar. Si nosotros esa muestra con ese medio, con esa densidad, la ponemos en contacto con el eyaculado y lo centrifugamos, los espermatozoides tendrán tendencia a irse al fondo del tubo. Pero aquellos espermatozoides que lleguen antes serán los que puedan atravesar ese medio, digamos, hostil o ese medio más complicado, podrán avanzar más rápido y podrán llegar más rápido al fondo del tubo. Al pasado un tiempo recuperamos los del fondo del tubo y ahí volvemos a tener los espermatozoides de mejor movilidad. Esas son las técnicas básicas, pero hay muchas técnicas que en los últimos años se están desarrollando para intentar tener aspectos funcionales, no solo basados en la movilidad, que estas dos están basadas en la movilidad, sino tener una selección de espermatozoides que tengan una aptitud funcional mejor, es decir, que puedan llegar a fecundar con mayor facilidad unos que otros, o al contrario, eliminar dentro de los móviles, por ejemplo, aquellos que tengan menos capacidad funcional, porque en estas dos técnicas son muy útiles, se utilizan mucho y son las más conocidas, pero están basadas únicamente en un aspecto que es la movilidad, y el espermatozoide necesita, además de moverse, tener capacidad de llegar al óvulo, efectivamente, pero luego tener capacidad de fecundarlo, es decir, ser funcional realmente. ¿Y aplicáis algún criterio a la hora de elegir una técnica u otra? Sí, son criterios un poco de laboratorio, es decir, dependen un poco de la calidad de la muestra, depende un poco del tipo de muestra, si tiene más espermatozoides inicialmente, si tiene menos, si se mueven mejor, se mueven peor, si la muestra se congela y posteriormente se descongela, porque la técnica de congelación se utiliza mucho, pero pues es dañina en cierto modo para los espermatozoides, es decir, que variamos, pero dependiendo de aspectos un poco más de laboratorio, para obtener, al final el objetivo es obtener el mayor número de espermatozoides de la mejor calidad. Entonces, sí la variamos dependiendo de esos factores. En 1992, corrígeme Alberto si estoy equivocado, se realizó en España la primera microinyección de espermatozoides dentro del ovocito. Efectivamente. Lo que supuso, pues un paso. Quizás el escollo, el problema del semen, de la infertilidad masculina, tuvo un salto ahí. ¿Qué supuso realmente la ICSI, esta técnica? Pues supuso un antes y un después para la fertilidad de origen masculino. Realmente, pues hasta ese momento, cuando había un factor masculino asociado, es decir, cuando el problema estaba en el varón, y eso ocurre en un porcentaje elevado, es decir, pues de un 30% es exclusivo del varón y hasta un 50% puede ser también debido a causas mixtas, es decir, del varón y la mujer, pues cuando hay un factor masculino severo, prácticamente las técnicas de reproducción asistida tenían una tasa de éxito mínima, muy baja. El ICSI es una técnica que lo que hace es seleccionar un único espermatozoide y inyectarlo, es decir, introducirlo dentro del óvulo. Con eso evitamos pues el que pueda tener contacto con la zona pelúcida, es decir, que pueda interaccionar el espermatozoide y el óvulo, porque ya lo estamos nosotros haciendo de manera automática, y estamos aumentando en un porcentaje elevado el poder fecundar ese espermatozoide, el óvulo, con lo cual hemos aumentado muchísimo el porcentaje de éxito en los casos de factor masculino, pero todavía queda mucho por hacer. Es decir, el ICSI facilita determinados casos, pero hay otros, en los casos en los que el espermatozoide luego tiene que arrancar esa maquinaria, ese óvulo, hay otros casos en los que todavía desgraciadamente no estamos llegando con el ICSI. De hecho, hace relativamente bastante menos tiempo, hace poquitos años, apareció una técnica también muy similar, entiendo yo, al ICSI, denominada IMSI. Cambiamos la C por la M. ¿Qué diferencia, qué nos aporta? El IMSI es una técnica, efectivamente, es bastante novedosa. Fue en el 2001 el primer artículo publicado por Bartov,
y es una técnica que se basa en utilizar una óptica totalmente distinta. Es decir, cuando nosotros analizamos un espermatozoide con el microscopio en el laboratorio, lo estamos analizando con unos aumentos, en este caso con 400 aumentos. Con esta técnica utilizamos una óptica totalmente distinta, que lo estamos viendo a 15.000, hasta 15.000 aumentos. Normalmente se suele ver a 6.000. Es decir, estamos aumentando mínimo 15 veces la visión del espermatozoide. ¿Qué significa eso? Pues lo que antes a nosotros nos parecía un espermatozoide normal, es decir, hemos dicho que antes que la morfología, la forma, era un parámetro crítico, pues ahora al verlo mucho más en detalle, pues estamos viendo que quizá no es tan normal. Es decir, que el que veíamos normal pues tiene alguna alteración, el que este otro que nos parecía también normal, pues ahora resulta que tiene aún más alteraciones, o este otro que también era normal, pues efectivamente sí que es normal con esta óptica. Es decir, estamos aumentando muchísimo el poder de discriminar entre un espermatozoide normal o no. Pero, como todo, esta técnica no te garantiza el éxito. De hecho, pues han salido muchísimas publicaciones ya con esta técnica y se ve que es eficaz, especialmente en los casos de factor masculino severo, es decir, cuando hay una alteración morfológica muy severa. En otros casos, pues realmente la utilidad es bastante menor, o por lo menos no está tan contrastada. Vamos casi a contrarreloj, porque pasa el tiempo a una velocidad impresionante. No quiero que se quede en el tintero hablar un poquito sobre los problemas genéticos que presentan las células espermáticas, los espermatozoides en los hombres. Se habla mucho también de la fragmentación de ADN, rupturas de ADN, entiendo. Sí, efectivamente. Hasta hace relativamente poco tiempo parecía que el espermatozoide era nada más un vehículo, como una especie de coche que portaba nada más el material genético, lo depositaba en el óvulo y ya está. Ahora se sabe que no, el espermatozoide, el contenido genético del espermatozoide cumple un papel fundamental, no solo en el proceso de fecundación, sino posteriormente en el desarrollo embrionario. Por lo tanto, el material genético tiene que estar intacto o en las mejores condiciones. Entonces, cualquier alteración que sufra el material genético del espermatozoide, es decir, daños en esa cadena de ADN, pues puede tener mucha relevancia para un correcto desarrollo embrionario. Entonces, hay técnicas cada vez más que están analizando ese daño en el ADN, porque se ha visto que es fundamental. Ya para acabar, doctor Pacheco, espero que tengamos oportunidad de tenerla aquí también de nuevo algún que otro miércoles dentro de un tiempo para profundizar un poquito más en todo este tema que me parece apasionante. Por supuesto. Pero ya para acabar, y para quitar también algunos de los mitos, que es uno de los objetivos principales de In Vitro en Libertad, me gustaría que nos comentaras un poquito ¿cuáles son los factores que realmente afectan, factores externos, como nos comentabas al principio, que afectan a la fertilidad masculina, a la calidad del semen? Bueno, pues ahí hay determinados factores que se sabe que afectan y afectan en un porcentaje elevado. Hay factores ambientales como puede ser la polución, como puede ser el tabaco. Por ejemplo, el tabaco está perfectamente demostrado que afecta mucho a la producción de espermatozoides. Determinados compuestos o antibióticos o determinados fármacos. El tener elevada temperatura en la zona testicular, es decir, la producción de espermatozoides necesita una temperatura que es un poco inferior al resto del cuerpo. Todo lo que sea pues un fuente de calor en la zona testicular también lo va a afectar. Y, por supuesto, también la dieta, es decir, la dieta tiene un papel importante y cada vez se está teniendo más en cuenta con la producción de espermatozoides. Y a modo individual, en el día a día, ¿podemos hacer algo no solo para que no vaya empeorando nuestra calidad, sino para que en la medida de lo posible mejore? ¿O eso sí que son mitos? Bueno, que mejore es difícil en cierto modo. Hay la parte ambiental sí que puede mejorar, pero la parte genética no. Es decir, como he comentado antes, hay una parte que heredamos, que es la producción de espermatozoides que heredamos y que tenemos desde el punto de vista genético, y que cada uno producimos espermatozoides de una forma determinada, pero luego hay factores ambientales que a esa producción que tenemos cada uno sí que puede hacer que aumente un poco, que disminuya un poco. Todo lo que sea, pues lo que he comentado antes, no fumar, la no ingesta de alcohol en grandes cantidades, vida sana y saludable. Vida sana, lo que estamos hablando siempre, pues aquí afecta. Es decir, el cuerpo que está sano
produce espermatozoides de una manera mucho mejor que cuando hay algo que le afecta, incluso, por ejemplo, situaciones de estrés, es decir, la producción de espermatozoides parece que está, está regulado hormonalmente, pero parece que está conectado con un montón de factores en el organismo. Esa era la última pregunta que te quería hacer, el estrés. ¿Cómo nos afecta realmente el estrés? Afecta momentos mucho. De estrés. Afecta mucho. Hay que tener en cuenta que el sistema inmunológico, el sistema neuronal, el sistema hormonal comparte muchas veces receptores comunes y están totalmente conectados entre sí, de tal forma que situaciones de estrés, situaciones a lo mejor inmunológicamente, alteraciones inmunológicas, determinados factores neuronales, pues todo eso va a producir una disminución de la producción de espermatozoides. Podríamos decir que es como un mecanismo que tenemos pues para cuando las condiciones no son las óptimas, no producir espermatozoides para no producir descendencia. Es decir, dicho de una forma un poco poética, es decir, estamos preparados para producir espermatozoides de la mejor calidad cuando a lo mejor tenemos unas óptimas condiciones, estamos dispuestos para ello. O sea, el resumen sería vida sana, saludable y sin estrés y tranquila. Lo que no se puede conseguir casi nunca, pero eso sería lo adecuado. Pues muchísimas gracias, doctor Pacheco, por estar hoy con nosotros. Esperamos que nos visite alguna tarde más. Por supuesto, encantado de estar aquí. Cuando me invitéis, vengo seguro. Pues muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Del cielo una estrella, yo voy a subirme sobre una cometa, voy buscando un sueño imposible, un sueño de amor en un cristal. Dicen que ser madre es cuestión de ciencia, yo voy a luchar, no me importa la espera, voy detrás de un sueño en in vitro, fuera de mi vientre de la fe tú nacerás. Detrás de la ventana yo te aguardo, detrás de la ventana te esperan mis manos. Detrás de la ventana está mi amor, toda mi vida y estás tú. Mira que yo te presiento ahora, mira que es mi voz la que te nombra. Pequeño nido, por mi amor tú has crecido, fuera de mi vientre, pero hijo mío, mira que yo te presiento ahora, mira tanto amor no se equivoca, dicen mis 5 sentidos, que ya sienten tus latidos, yo te quiero ahora, yo te quiero hijo mío. Ser madre es cuestión de ciencia, yo voy a luchar, no me importa la espera, voy detrás de un sueño en in vitro, fuera de mi vientre de la fe tú nacerás. Detrás de la ventana yo te aguardo, detrás de la ventana te esperan mis manos. Detrás de la ventana está mi amor, toda mi vida y estás tú. Mira que yo te presiento ahora, mira que es mi voz la que te nombra.
¿Tienes problemas para quedarte embarazada? Ahora cumplir tu sueño de ser madre es más fácil. Ven a conocer la nueva clínica de reproducción asistida EasyFib en Alcalá de Henares. Tenemos las mejores técnicas de reproducción a los mejores precios. Estamos en Miguel de Unamuno 27 frente al Centro Comercial Alcalá Magna. O llama al 91 564 33 31 y pide cita. EasyFib 91 564 33 31. Aclara Biomédica, asesoría de calidad para clínicas y laboratorios de reproducción asistida. En Aclara somos asesores para profesionales de la reproducción. Te ayudamos a optimizar todos los recursos a nivel técnico, científico y empresarial. Auditorías externas y todo lo que necesite tu centro de reproducción asistida. Teléfono 910-259-575. Después de esta pequeña pausa continuamos con nuestra segunda invitada en la tarde de hoy. Hoy tenemos también con nosotros el placer de tener sentada a nuestra mesa a la doctora María Ángeles Manzanares, ginecóloga especialista en técnicas de reproducción asistida de la clínica FIB Madrid y coautora del libro Estilo de vida y fertilidad, editado por el Grupo de Interés de Endocrinología Reproductiva de la SEF. Muy buenas tardes, María Ángeles. Hola, muy buenas tardes, Paco. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa. Al hacer este tipo de programas yo creo que va a aportar mucha información a parejas que tienen problemas reproductivos. Ese es el objetivo. Muchas gracias por aceptar también nuestra invitación. Y bueno, vamos a partir de esta base, de este libro que editasteis, Estilo de vida y fertilidad. Y bueno, quería saber cómo surgió la idea, por qué escribisteis, del que tú eres coautora, por qué escribisteis este libro, qué objetivo teníais y qué podemos encontrar en él. Claro, este libro surgió con la idea de intentar profundizar en una serie de factores que influyen en la fertilidad, factores como ambientales, la obesidad, el estrés, que hay mucho publicado, pero realmente queríamos hacer un libro donde valoramos las evidencias científicas para dar una serie de consejos más fiables sobre estos temas. Además, yo tenía mucho interés en que estuvieras con nosotros, porque sí es cierto que uno de los objetivos de In Vitro en Libertad, de este programa, es precisamente ese, quitar o informarnos un poquito de todos los mitos que hay alrededor de la infertilidad y la reproducción asistida, como vamos a ver, unos más reales, unos más ciertos, otros que es pura invención. Te vamos a arrojar un poquito de luz sobre todos estos temas. Hay muchos factores que afectan a la esterilidad, nos acercan más a esa infertilidad, tanto a hombres como a mujeres, que son factores externos y que muchas veces no sabemos muy bien en qué grado afectan o si realmente afectan o no afectan, como es el ejemplo, por ejemplo, de la obesidad. Se sabe que sobre todo en las mujeres es un factor importante de infertilidad, pero no sabemos si también tiene esa importancia en el hombre y hasta qué grado. Uh-huh. Bueno, pues fíjate lo importante que es la obesidad, que hasta en el 30% de las mujeres en edad reproductiva se ha detectado. Y no solo la obesidad, es que también el sobrepeso puede influir. Y incluso el 60% de la población tiene sobrepeso. Es una enfermedad importante. Entonces, la obesidad y el sobrepeso sí que parece que incrementa el riesgo de padecer una infertilidad 3 veces más respecto a mujeres que tienen un peso normal. Ya no solo porque muchas veces la obesidad se relaciona con el síndrome ovario poliquístico, que puede estar asociado a anomalías de la ovulación, sino que incluso en mujeres que ovulan normalmente se han detectado una disminución en las tasas de embarazo, tardan más tiempo en conseguirlo, porque parece ser que la obesidad puede afectar a la calidad del óvulo. Si luego valoras cómo influye la obesidad en los resultados de los tratamientos de reproducción asistida, también algunos estudios concluyen que disminuye la tasa de embarazo, de nacido vivo, incluso puede aumentar el número de abortos. O sea, es aconsejable en todo caso perder algo de peso antes de iniciar un tratamiento
reproducción. Claramente el consejo es perder peso, porque ya no solo va a mejorar tu salud, sino que puede mejorar la fertilidad, el tener más posibilidad de ciclos ovulatorios a las mujeres que tienen trastornos, y puede mejorar los tratamientos de reproducción asistida, el éxito y por supuesto disminuir los riesgos durante el embarazo y el parto, que no son pocos, porque una mujer obesa tiene más posibilidades de desarrollar una diabetes, una hipertensión en el embarazo, se complica más el parto, más riesgo de cesárea, más posibilidades de que se complique esa cesárea. Incluso hay quien dice que los niños de mujeres obesas pueden tener más anomalías genéticas, con lo cual claramente, de una manera o de otra, pero siempre muy controlado, el consejo es perder peso. Luego, por ejemplo, en los varones, sí que eso está menos claro, pero puede tener una tendencia a la subfertilidad y una alteración de la calidad espermática, pero ahí es verdad que los estudios son más contradictorios. También antes de la pausa hablábamos con el doctor Pacheco y hablábamos precisamente de cómo afecta el estrés, en este caso, en la calidad seminal. ¿En las mujeres también afecta los niveles de estrés en los resultados, ya no solo de un tratamiento, sino en la fertilidad natural? Pues es verdad que sobre esto hay mucho escrito, pero muchas publicaciones sí que detectan que hay una menor posibilidad de embarazo, sobre todo en los ciclos de fecundación in vitro con estrés, porque se piensa que se disminuye la respuesta a la estimulación, una peor calidad ovárica, y sobre todo porque es que el estrés es una de las razones que obliga a abandonar a muchas parejas el tratamiento y a no poder ser completados para tener un éxito razonable. Luego, como dices, en los varones, que muchas veces los perdemos un poco de vista, pero los varones, hasta un 40% de ellos pueden tener trastornos de ansiedad y de depresión, y un varón con estrés importante puede llegar a tener una impotencia, una alteración de la eyaculación, una alteración de la calidad espermática, con lo cual claramente es importante un apoyo psicológico a todas las parejas, no solo porque esto vaya a aumentar las posibilidades de embarazo, que eso no está demostrado, no hay evidencia, pero sí que les va a ayudar a llevar mejor el proceso y a que la vivencia sea más positiva. Está claro también que hay una gran cantidad de factores externos, que la mayoría de ellos no podemos controlar directamente, pero hay algunos que sí. En hábitos habituales de cualquier persona solemos ingerir alcohol, aunque en pequeñas cantidades, café, el tabaco está presente en muchos de nosotros, incluso algún tipo de drogas como el cannabis. Todos estos componentes, ¿en qué medida nos puede también afectar? Bueno, si quieres vamos uno por uno, porque habría que puntualizar. Mira, el café es una bebida que se consume casi en un tercio de la población, y que, para que nos centremos, cada taza de café contiene entre 85 a 110 miligramos de cafeína. Bueno, pues la cafeína se ha considerado una sustancia segura si se consume de forma moderada, y moderada es hasta 300 miligramos al día, que son como 3 cafés. Entonces, realmente no hay ninguna evidencia que la cafeína consumida a esas dosis altere problemas, afecte a la reproducción, no causa alteraciones en la secreción espermática del varón y no empeora los resultados de los tratamientos de reproducción asistida. Y luego, en el embarazo, que también hay muchos mitos sobre eso, la cafeína no aumenta el riesgo de aborto, ni de parto pretérmino, ni de tener niños con bajo peso, ni de anomalías congénitas. Es verdad que a dosis superiores, por ejemplo, más de 600, 1000 miligramos al día, sí que puede estar incrementando el riesgo de aborto, pero no con una dosis mucho menor. Por tanto, una mujer que busca embarazo, un hombre o una gestante, puede consumir café, pues eso, máximo 2-3 al día es lo que recomienda la mayoría de las sociedades. Yo creo que básicamente lo que se suele consumir, salvo algún adicto, muy adicto al café, más o menos la dosis que se suele consumir. Sí, otra cosa es el alcohol, que el alcohol es verdad que es muy difícil concretar cuál es la cantidad que puede perjudicar, pero sí que está descrito que un consumo moderado en la mujer altere los ciclos menstruales, provoque infertilidad, aumente el riesgo de aborto, altere un poquito la calidad del óvulo, la implantación. Incluso hay quien publica que las mujeres consumidoras de unas 4 bebidas a la semana tenían como un 16% menos de posibilidades de embarazo en una fecundación in vitro. En el varón también está demostrado que altera el volumen, la movilidad, la concentración de los espermatozoides. Por tanto, yo creo que hay claras evidencias para recomendar a las parejas que disminuyan o se abstengan del consumo de alcohol, aunque probablemente cantidades muy pequeñas no van a perjudicar. Y el tabaco, evidentemente, también
desterrarlo para siempre, ya no solamente por estos temas de infertilidad, claro, sino porque el tabaco sí que es malo en cualquiera de sus vertientes. El tabaco tiene una clara relación con la infertilidad tanto del hombre como de la mujer. Una mujer fumadora tiene menos posibilidades de embarazo, tarda más tiempo en conseguirlo, puede tener un incremento del número de abortos, incluso está aprobada que un aumento de posibilidades de un embarazo extrauterino cuando se fuman más de 20 cigarrillos al día. En varones altera la calidad espermática, y es todo tan importante como que incluso la Sociedad Americana de Reproducción Asistida se ha afirmado que piensa que el 13% de la esterilidad puede ser atribuida solo al tabaco. Y luego también, si se valora en los resultados de reproducción, en los tratamientos, está claro que hay una menor tasa de fecundación, menos niños nacidos, y que las mujeres fumadoras pueden incluso tener que hacer el doble de intentos para conseguir un embarazo respecto a las que no fuman. Y luego ya, por supuesto, en el embarazo están aumentados algunos riesgos. Y y incluso hay gente que valora qué pasa en los niños de las mujeres fumadoras, y pueden tener también alteraciones de fertilidad y de volumen espermático disminuido. Por tanto, como se tiene claro que los efectos nocivos son muy perjudiciales, el consejo es dejarlo absolutamente, porque lo bueno es que es un efecto reversible. O sea, una vez que lo dejas, todo puedes vuelve recuperar. A su ser de nuevo. Sí. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de que está aquí con nosotros la doctora Manzanares. Ya es algo casi personal también, porque bueno, en mi experiencia profesional, sobre todo hace unos años, hubo una moda en el que las pacientes nos reclamaban, nos preguntaban si la ingesta de acuario tras un tratamiento de fertilidad, ellas pensaban que aumentan las tasas de embarazo y las posibilidades de conseguir ese embarazo y de tener un niño en casa a término. ¿Es real? Claro. Bueno, eso no es real. El acuario es una bebida. Me alegro muchísimo que me digas eso. O sea, es verdad que probablemente haya mitos, equívocos, pero el acuario es una bebida que lleva fundamentalmente agua enriquecida con iones. Cuando una paciente pasa por un tratamiento de estimulación ovárica y esa respuesta es alta, tiene un cierto riesgo de una hiperestimulación. Entonces, en esa hiperestimulación puede salir de los vasos sanguíneos agua e iones. Entonces, realmente lo que pretendemos con el Aquarius es reponer esos líquidos y evitar que esa hiperestimulación vaya a más. Pero realmente eso no tiene nada que ver con las posibilidades de embarazo. Simplemente intentamos disminuir las complicaciones después de una estimulación ovárica. ¿Podríamos decir o aconsejar un decálogo de buenas prácticas, si lo hay, algo que en casa podamos hacer? O sea, ya hablábamos que hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, pero cosas que nosotros tengamos al alcance de la mano que podamos hacer para mejorar nuestra fertilidad. Bueno, para que no vaya peor. Si hubiera que tocar así algunos puntos que ya hemos hablado a lo largo de la charla, el consejo sería, por un lado, disminuir o suprimir el consumo de tabaco, reducir o abandonar la ingesta de alcohol y, por supuesto, de drogas, limitar el consumo de café a 2-3 al día, evitar el sobrepeso y la delgadez excesiva, hacer lo posible para reducir el estrés, hacer un ejercicio físico de forma moderada, como entre 3 a 5 horas a la semana, realizar revisiones ginecológicas de forma periódica, porque así puedes detectar otros problemas que pueden afectar la fertilidad, hacer una dieta equilibrada, evitando alimentos perjudiciales y aumentando un poco los alimentos verdes en la dieta, y por otro lado evitar en lo posible no demorar el buscar ese embarazo, porque aunque no es motivo de esta entrevista, pero sí que hay que tener en cuenta que la edad es determinante en cuanto al éxito gestacional. O sea, que realmente se podría resumir, como también hablábamos antes con el doctor Pacheco, en llevar realmente una vida sana y saludable y tranquila. Eso es. Hay también más creencias, ya no solamente en tratamientos de reproducción asistida, sino a la hora de conseguir o intentar conseguir un embarazo de forma natural, sobre distintas posturas a la hora de practicar el sexo con el fin de conseguir ese embarazo. ¿Es real? O sea, ¿es verdad, es cierto que existen posturas que favorecen el embarazo, o es otro de los mitos?
Bueno, no está demostrado que haya unas posturas mejores que otras, pero lógicamente aquellas que favorezcan una penetración profunda, aquellas que puedan acercar los espermatozoides al cuello del útero, van a favorecer esa fecundación. Las posturas en horizontal pueden facilitar ese acercamiento, y luego por otro lado la elevación de la pelvis después de la eyaculación también permite que esté más tiempo los espermatozoides en contacto con el cuello para así subir hacia el útero y llegar a las trompas, que es donde se produce la fecundación. Y luego por otro lado el orgasmo, que son contracciones uterinas y vaginales, también impulsan la subida de esos espermatozoides para poder llegar a las trompas. Y ya para ir finalizando, para ir acabando, nos vamos quedando casi sin tiempo. Me gustaría saber su opinión en general sobre estas técnicas, tanto productos naturales, métodos naturales, homeopáticos, acupuntura, si realmente ofrecen alguna efectividad. ¿Es un plus en un tratamiento de reproducción o son cosas totalmente inocuas que realmente no valen para nada? Bueno, vamos a ver, los partidarios de la acupuntura piensan que puede mejorar el flujo sanguíneo de algunos órganos reproductivos, que puede mejorar los niveles hormonales, disminuir contracciones uterinas en el momento de la transferencia, incluso mejorar la calidad espermática. Pero la realidad es que no está demostrado que la acupuntura mejore los resultados de los tratamientos de reproducción asistida, pero sí que es verdad que está aceptado que esa acupuntura disminuye el estrés y los niveles de ansiedad de los pacientes. Por tanto, yo creo que sería como un tratamiento complementario, no con la idea de que vamos a mejorar los resultados, pero de forma indirecta sí, claro, puede ayudar. Me puede ayudar a llevar mejor este proceso. Y luego, respecto a la homeopatía, pues es verdad que hay muchos productos que pueden mejorar, pues la maca aumenta la libido, el zinc puede mejorar la movilidad espermática, la onagra mejora el síndrome premenstrual, pero tampoco está aceptado por la comunidad científica que estos tratamientos sean realmente efectivos. No hay una evidencia. ¿Vale? Sí que es verdad que hay suplementos vitamínicos, como puede ser el ácido fólico, que está claramente aceptado, que sí que disminuye el riesgo de alteraciones de la espina bífida del embrión y del labio leporino, y otros como el mioinositol, que sí que lo damos en pacientes sobre todo con ovario poliquístico, porque disminuye la resistencia a la insulina, los niveles de andrógenos, puede mejorar las ovulaciones espontáneas, pero no aumenta tampoco las tasas de embarazo en los tratamientos. Estilo de vida y fertilidad. Es el libro en el que supongo que nos explicas todo esto con más detalle. ¿Dónde podemos encontrar ese libro? ¿En cualquier librería? Sí, ¿O hay que acudir a algún sitio concreto? Bueno, realmente está distribuido por la editorial Panamericana, y yo creo que en la página lo podéis encontrar. Por internet probablemente se consiga fácilmente. Porque yo creo que es muy interesante para todas aquellas personas, parejas o mujeres solas que están buscando tener descendencia. Pues eso, por lo menos estas poquitas cosas que están al alcance de nuestra mano y que podemos controlar, pues que nos ayuden a ello. Doctora María Ángeles Manzanares, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y espero que podamos volver a vernos en otra ocasión. Muy bien, cuando queráis. Aquí me tenéis. Pues muchas gracias por venir, y nos vemos en otro programa, en otro In Vitro en Libertad. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Adiós. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go.
¿Tienes problemas para quedarte embarazada? Ahora cumplir tu sueño de ser madre es más fácil. Ven a conocer la nueva clínica de reproducción asistida EasyFib en Alcalá de Henares. Tenemos las mejores técnicas de reproducción a los mejores precios. Estamos en Miguel de Unamuno 27, frente al Centro Comercial Alcalá Magna, o llama al 91 564 33 31 y pide cita. EasyFib 91 564 33 31. Aclara Biomédica, asesoría de calidad para clínicas y laboratorios de reproducción asistida. En Aclara somos asesores para profesionales de la reproducción. Te ayudamos a optimizar todos los recursos a nivel técnico, científico y empresarial. Auditorías externas y todo lo que necesite tu centro de reproducción asistida. Teléfono 910-259-575. Enfilamos ahora sí nuestra recta final de este In Vitro en Libertad del primer día de octubre. 8 minutos quedan solamente para finalizar, para llegar a las 8 de la tarde, y tiempo ahora dedicado a contestar las dudas, preguntas y comentarios que nos mandáis a través de nuestra dirección de Twitter, @InVitroLibertad, donde durante toda la semana podéis dejarnos vuestros comentarios y preguntas. Doctora Garijo, hola, ha llegado el momento. Venga. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos han llegado durante estos días. La primera de ellas nos dice así: ¿cuáles deben de ser los valores normales de la hormona antimuleriana? Bueno, la hormona antimuleriana lo que es una sustancia que lo segregan los folículos dentro del ovario. Por tanto, sería como un predictor del número de ovocitos que hay dentro de los ovarios de una mujer. ¿Qué significa esto? Pues que primero es un predictor de la respuesta al tratamiento médico en la estimulación de la ovulación, que es lo que hacemos previamente a los tratamientos de reproducción asistida. Es una sustancia, como digo, que debe de ser interpretado conjuntamente con otras estrategias, como la ecografía, y que se considera patológica, vamos a decirlo así, porque el valor normal, la normalidad en esto ni es por abajo ni es por arriba, sino en el medio. Se considera de mal pronóstico a la respuesta al tratamiento cuando está o bien por debajo de 1 nanogramo o mililitro, o bien, si los valores te los han dado en picomoles, por debajo de 5. Uh-huh. Seguimos con otra de las consultas que nos hacen en @InVitroLibertad, que dice así. Quizás yo creo que es una pregunta también bastante típica. Dice: a mi marido le han dicho que tiene los espermatozoides escasos y vagos. ¿Qué opciones tengo para embarazarme? Bueno, yo creo que esa respuesta el doctor Pacheco ya la ha contestado de una manera muy clara. Según el número de espermatozoides, la movilidad que avanza, la movilidad progresiva que llamamos nosotros, y la morfología de los espermatozoides conocida y diagnosticada, así seremos candidatos a una u otra técnica de reproducción asistida, por supuesto siempre empezando por la más conservadora, que te dé una probabilidad de éxito de llegar a la gestación, que es el fin último. Claro, habría que conocer en este caso también qué valores Claro, lo que ha dicho el doctor Pacheco. Claro, el REM, la movilidad, exacto, porcentaje de móviles, porcentaje de espermatozoides que tienen cabeza, pieza intermedia, cola normal, quitando todos los que están morfológicamente alterados, claro. Uh-huh. Dicen: pasado mañana, supongo que este viernes, me hacen la prueba de embarazo en la clínica. ¿Qué valor debe darme para saber, primero, que estoy embarazada, y segundo, que solamente estoy embarazada de uno? Quizás una también de las preguntas típicas del miedo, sí, una vez más, al embarazo múltiple. Bueno, yo a esta paciente le deseo suerte este viernes, lo primero. Lo segundo, decirle que el nivel de beta-HCG, si lo va a titular, debe de ser en un análisis de sangre, y según la sensibilidad de la prueba y que use ese laboratorio, tendrá unos valores positivos o negativos. Lo más establecido es por encima de 5 o por encima de 10.
En cuanto a saber si el valor nos va a pronosticar sobre un embarazo gemelar o múltiple, pues sí, en principio puede aumentar entre un 30 o un 50% cuando es múltiple, pero no de una forma directa, ¿eh? La forma que tienes de saber los embriones que se han implantado es con la ecografía. Entonces, bueno, todo lo demás pues pueden ser expectativas del paciente, pero el médico debe de objetivar y contar el número de sacos que ve en la ecografía. Porque el valor de esta beta, de esta prueba, puede llevarnos a error o puede verse modificado dependiendo del día en que nos la hagamos. Es decir, claro, si en vez de hacerlo el mismo día que la clínica, el especialista nos ha marcado, dejamos pasar un día o 2 o 4. Claro. Mira, la prueba de embarazo en sangre puede ser positiva a partir de los 10 días después de la fecundación del ovocito y del espermatozoide. Por tanto, lo que va haciendo es, conforme va creciendo el embrión, va aumentando de una forma muy clara, siguiendo un patrón de duplicidad cada 2 días, que nos ayuda mucho a predecir si baja, por ejemplo, desciende desde un valor previo, que podemos estar ante un embarazo que no está progresando, incluso que está parado, o si queda en meseta, podemos estar sospechando un embarazo extrauterino. Y ya por último, para finalizar con el programa de hoy, la última cuestión que nos hacían es la siguiente. Yo creo que también es algo que hemos visto en nuestras carreras en las clínicas de reproducción. Dice así, tengo un amigo íntimo que no le importa donarme su semen. ¿Qué tengo que hacer para que lo acepten como donante, pero solamente para mí? Bueno, si es muy íntimo, no sé. A ver, hay que ver qué nivel de intimidad. A ver qué nivel de intimidad, y sobre todo, bueno, pues decir ahora ya más en serio que los donantes son anónimos. En España es por ley que ha de firmar y de comprometerse a través del consentimiento informado que damos a las pacientes en las clínicas por cada procedimiento diferente a ser el padre biológico. Entonces, bueno, pues si es tan íntimo y quiere llegar a ser el padre biológico, adelante, no vamos a preguntar si están casados o no lo están, pero el compromiso ético y legal de asumir la responsabilidad de la paternidad es por ley. O sea, ese favor que por amistad puedes hacer en un momento dado. Sí, de hecho, el día de mañana puede ser que la ley te obligue a pagar una pensión. El mismo día que se lo explicas junto a su amigo en la consulta y que van a proponerte esto, generalmente el amigo desiste. Pues muchísimas gracias, doctora Garijo. Volveremos el próximo miércoles, un miércoles más. Advertir que la semana que viene vamos a hablar de endometriosis, un problema importante, yo creo que mayoritario en las pacientes también que acuden a las clínicas de reproducción por problemas de infertilidad. Tendremos especialistas que nos hablen de este problema de la endometriosis, así que aquí estaremos. Cualquier duda, volvemos a repetir, o pregunta sobre este tema, @invitrolibertad en la página de Twitter, ahí estamos. Así que hasta la semana que viene y muy buenas tardes. Adiós a todos.